¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Estefanía Solórzano Sandoval, estudiante de la licenciatura de Arquitectura, y yo les estaré presentando el documento elaborado a lo largo de este taller de investigación en donde hablamos de los propósitos y el alcance al que queremos llevar por medio de la utilización y desarrollo de la arquitectura sustentable puesta en práctica en las poblaciones. También hablaremos del análisis detallado que se elaboró para obtener la información concreta que más tarde utilizaríamos para adaptar nuestras estrategias y esquemas constructivos de acuerdo a lo que estas localidades necesitan. Con respecto a la introducción, reflejaremos el estudio de los elementos que conforman y sustentan a la arquitectura sustentable, con el fin de evaluar los elementos de esta arquitectura sobre los usuarios que interactúan día con día con ella, y de esa forma dar a conocer los beneficios que transmite en la aplicación de la arquitectura. A continuación, les presentaré los antecedentes de este tipo de arquitectura. Los principios de la arquitectura sustentable se planteó ya tiempo atrás y estas visiones la ponían en práctica en las casas antiguas con patios centrales, con mucha vegetación que todavía encontramos en todos los centros históricos de las ciudades más antiguas e incluso aquí en nuestro país. En estos espacios consideraban estrategias como la buena orientación para ayudar a dejar pasar el sol en las temporadas frías y protegerse del sol en tiempos calurosos. De este modo observamos que desde entonces ya se utilizaban elementos para fomentar y crear esta arquitectura sustentable. Y pues aquí vemos la vivienda sustentable en Jalisco, la vivienda colectiva en Guadalajara, México, el edificio del Instituto de Información Estadística en Guadalajara y la Torre Reforma en Ciudad de México, también las escuelas BICAM, Casa del Niño Indígena en Sonora, México. Y el Tubotel Tepoztlán, México, la ciudad contenedor en Puebla, México, y Carbon Positive House en Australia. Este es internacional. El planteamiento del problema. Dentro de la investigación que se desarrolló, encontramos que el principal obstáculo o problemática a la hora de construir una vivienda es la creación de residuos contaminantes que afecta directamente en nuestros entornos urbanos, además de que con la generación de más y más espacios urbanos se agotan nuestros recursos naturales. Un ejemplo muy claro es el mismo suelo refiriéndose a los predios destinados para habitar. Cada vez habrá menores espacios para la agricultura por escasez de predios y por ende generará impactos negativos a las poblaciones. Los ecosistemas colapsarán y provocarán un desequilibrio medioambiental bioclimático. Este sistema constructivo favorecerá a disminuir la contaminación y a generar más espacios verdes. Objetivos generales y específicos. Para poder plantear el objetivo general de esta investigación, que es evaluar la importancia que tienen los elementos de una arquitectura sustentable sobre las construcciones en los últimos 5 años dentro de los municipios de Zapotlán el Grande, Zapotiltic y Tamazula de Gordiano. Tenemos como objetivos específicos que nos ayudarían a llegar a lograr nuestro propósito, los cuales son los siguientes: definir la sustentabilidad en la actualidad, clasificar qué elementos sustentables son aplicables en la arquitectura, descubrir la influencia sustentable en la sociedad y, por último, identificar los efectos de una arquitectura sustentable. Como justificación, tenemos que la arquitectura sustentable busca principalmente establecer un equilibrio entre el ser humano y su vivienda con el entorno que lo rodea. Y tiene como propósito muy noble e importante, ya que este tipo de arquitectura mejorará la calidad de vida del ser humano, haciéndose autosostenible y bajando los niveles de contaminación, evitando problemas de enfermedades respiratorias, entre otros padecimientos. De acuerdo a nuestro cronograma de la investigación, se ajustó el tiempo definido, haciendo que la mejor manera de ampliar
información sería aplicando encuestas en las poblaciones en cuestión para obtener datos más puntualizados. El tiempo con el que se contó fue de 9 semanas y los costos arrojados por el presupuesto de dicha investigación fue de un monto de 26.248.95. Marco teórico. Dentro del marco teórico manejamos varios elementos de información de puntos de vista de personajes que pusieron en práctica esta arquitectura, los cuales enriquecieron a este proyecto, donde a continuación les haré mención sobre ellos. Hernández nos habla sobre el diseño sustentable y qué elementos debe contener una obra arquitectónica para que sea sostenible. Fomentar la interacción con el lugar mediante el paisajismo. Aquí Ching busca fomentar la relación del ser humano con el entorno a través del paisajismo que le brindemos a los proyectos arquitectónicos. Estrategias para la contribución y la reducción del daño ambiental. Esta nos menciona sobre las estrategias que debemos de implementar para la contribución a la reducción sobre el daño ambiental. Y por último, María González nos habla en la teoría de sistemas en ciudades sobre una teoría que considera aspectos como la energía, los recursos naturales y la producción de residuos como flujos o cadenas, para ello poder partir de un punto en diseñar los ecosistemas suburbanos y desde un punto sustentable. También en criterios de desarrollo sustentable, Hernández habla sobre los criterios de desarrollo sustentable y nos dice que manejamos los recursos naturales, económicos y humanos de tal forma que se reduzca el impacto ambiental y los gastos energéticos. La selección del sitio. En este documento el autor expresa que la planeación del sitio impacta directamente a la comunidad, al paisaje y en el consumo de energía del edificio, también para el confort de los habitantes. Y por último, criterios de arquitectura por Hernández en 2008. Nos menciona sobre los criterios que debe tener una arquitectura sustentable, los cuales son la reducción de gastos de recursos, reducción de la contaminación, mejoramiento del confort térmico y externo del edificio, el ahorro económico, la reducción de desperdicios de la obra y el mejoramiento de la tecnología que da servicios al edificio. Como hipótesis, planteamos que la arquitectura a través de una construcción sustentable busca la disminución del daño climático, optimizando y generando nuevas estrategias con recursos naturales como luz y ventilación natural integrados con materiales regionales, proporcionando una mejor calidad en el espacio en espacios abiertos. Y solo no busca la interacción del medio ambiente, sino que también busca la reutilización de materiales. En la metodología, como idea principal, surgió a partir del deseo de contribuir al mejoramiento de nuestros entornos urbanos, orientando a las personas para contribuir a la solución de la problemática que padecemos actualmente sobre la contaminación. El planteamiento del problema, como ya lo habíamos mencionado antes, fue que en la actualidad existe uso excesivo de los recursos naturales para la elaboración de una casa o de una sociedad, y esto genera destrucción del medio natural, causando problemáticas ambientales que se presentan actualmente. Como tercer paso, vemos la inmersión en el campo laboral. Como sabemos, nuestra población aumenta día con día, por lo que la demanda de construcciones para su desarrollo es necesaria, pero nunca se ha concientizado sobre el nivel de contaminación que generamos a nivel global, ya que sus desperdicios sólidos no son biodegradables y en la mayoría de los casos no se reutilizan. La concepción del diseño de estudio. Aquí identificamos la importancia que genera la arquitectura sustentable, ya que infiere en varios temas como el clima, el bioclima, la sustentabilidad, el confort humano, y estos están integrados en un solo elemento de la arquitectura. La definición de nuestro
nuestra muestra de estudio y acceso a esta. Se llevó a cabo la muestra de estudio en el estado de Jalisco, en estos 3 municipios, ya que aquí se pone en práctica esta arquitectura, por lo que se planeó realizar una actividad y analizar las viviendas que son sustentables y sus características. La recolección de datos para la obtención de estos se realizaron encuestas en formato digital, esto con la intención de poder cubrir los municipios en un tiempo corto y además tener mayor número de participaciones en los habitantes de cada zona. Los análisis de datos se realizaron a través de gráficos que nos proporcionó estas encuestas digitales con el motivo de tener una mejor noción y comprender qué es lo que la población necesita. Interpretación de los resultados. Aquí se consideró los datos obtenidos para realizar el análisis sobre las teorías y las hipótesis que proyectamos para nuestro proyecto de investigación. Y como último, la elaboración de reporte de resultados, que fue tras interpretar lo obtenido, fue el resultado real sobre cómo influye realmente la arquitectura sustentable dentro de estos 3 municipios que son Zapotiltic, Ciudad Guzmán y Tamazula de Guardiano, y descubrir el impacto que influye de manera positiva o negativa en la sociedad. Y bueno, aquí vemos el cronograma que establecimos dentro de estas 10 semanas, que nos dividimos por la semana y las actividades. La encuesta virtual, la recolección de datos, el análisis de datos, interpretación de resultados, interrelación de resultados en el modelo, interrelación de resultados a presentar, la elaboración del reporte de resultados y la presentación de dichos resultados. Y esta es nuestra tabla del presupuesto, que viene cuantificado los recursos disponibles, la infraestructura y los recursos necesarios que fueron necesarios para la elaboración de dicha investigación. Y como presupuesto final fue de 26.248.95. Los resultados realizados, todas las encuestas que se llevaron a cabo en la recolección y el análisis, se reflejarán a través de gráficos. Y estas son las preguntas que se realizaron en la encuesta, que es ¿qué edad tienes? Y existe un mayor porcentaje en personas de 21 a 25 años, son personas jóvenes. ¿En qué tipo de zona vives? La mayor parte de las personas contestaron que viven en una zona urbana. También, ¿conoces la arquitectura sustentable? Se observó que la respuesta de sí y muy poco estuvieron parejas. La pregunta, ¿en tu casa aplican la sustentabilidad? Y la mayoría contestó que sí aplican la sustentabilidad. ¿Qué herramientas sustentables se utilizan en tu casa? Y la mayoría contestó que es básicamente el ahorro de luz, seguido por ahorro de agua y el 10% otra. ¿Crees que la sustentabilidad ayuda a tu calidad de vida? El 85% contestó que sí. Para ti la sustentabilidad depende de un nivel económico. El 57% contestó que no, mientras el 20% parece que piensa que sí. ¿Crees que la tecnología facilite ser sustentable? Considerando las tecnologías actuales existentes, un porcentaje mayor cree que las tecnologías llegan a facilitar la sustentabilidad para llevarla a cabo. El 60%. ¿Crees que el entorno ayuda a tu hogar? Considerando que el entorno influye en la vida, la mayor parte de los encuestados afirma que el entorno afecta de manera directa. ¿Te gustaría implementar la sustentabilidad en tu vida? El 97% contesta que sí, mientras el 3% no lo requiere.
Análisis de resultados. Estos resultados afirman los elementos reflejados en la hipótesis, de tal manera que estamos encontrando el impacto de la arquitectura sustentable dentro de esta zona de impacto. Es decir, que aceptan de manera positiva y enérgica la aplicación de esta arquitectura en los municipios de Zapotiltic, Ciudad Guzmán y Tamazula de Gordiano, la zona sur de Jalisco. La aplicación de la sustentabilidad en un proyecto arquitectónico. En este apartado les hablaré sobre algunas de las estrategias que se pueden llevar a cabo en una edificación para que se muestre sobre los beneficios que se obtienen y para fomentar la aplicación de esta arquitectura en cada persona. Y aquí observamos la localización y el terreno. En nuestro terreno se ubica en Mariano Escobedo 228, en Colonia Capulines Norte, en la localidad de Zapotiltic, Jalisco. Y nuestras dimensiones del terreno es de 8 de frente por 20 de largo, 20 metros. Este proyecto consiste en una casa habitación diseñada para incorporar soluciones sustentables y aquí vemos las plantas arquitectónicas y la planta de conjunto. Y aquí vemos el alzado principal, el posterior, el corte transversal y el corte longitudinal. Y como ubicación y transporte, favorece la mitigación del uso del automóvil, ya que en sus alrededores se encuentran varios servicios accesibles. Se encuentra el hospital, el supermercado, parada de autobús, incluso en el uso, puede fomentar el uso de bicicleta y transporte no motorizado. Sitios sustentables. Para mitigar el uso de concreto se plantea utilizar algunos elementos como son el adoquín, el adopasto o el pasto en sí, para bajar el rebote de temperatura. Sitios sustentables. La ubicación del terreno se encuentra en una calle muy transitada, por lo que el nivel de contaminación es alto. Y por eso se propone la colocación de árboles que beneficien al entorno, que van a ser propuestos por olmos o pinos. La eficiencia del agua. Se colocarán muebles ahorradores de agua que consumen agua en menor cantidad. Y aquí vemos una tabla donde se ve el ahorrador, lo que se ahorra, el 40%, el 46% y el 40% en los muebles de baño. Captación de agua pluvial. También manejaremos este sistema que ayudará a la recolección del agua de lluvia y para su reutilización. Se va a almacenar en la cisterna y de ahí se va a estar distribuyendo en lo que se requiere en la casa. Energía y atmósfera. Aquí vemos que podemos implementar focos LED que nos ahorrarán energía eléctrica y a mayor plazo también generará menos gastos económicos y menos reducción de contaminación. En la energía y atmósfera también contamos con paneles solares que ayudarán a la captación de los rayos del sol, a convertirlo en energía y de alguna manera ayudar al ecosistema también. Iluminación natural. También tenemos espacios de ventanales para que entre la luz natural durante el día y así no ser necesario tener encendido el foco en estas horas. Materiales y recursos. También vemos que la cimbra que se utilizó en la construcción de la vivienda se utilizará para la creación de macetas, mismas que nos ayudarán a la decoración de nuestro hogar y darle un doble uso, una reutilización. Con esta misma madera se utilizará para hacer los pisos de una terraza que se propone en este espacio. Y como también vemos la reutilización de ladrillos de desperdicio durante la obra, por lo cual se diseñó esta celosía, que será como fin decorativo y para darle un doble uso a estos ladrillos.
La calidad de ambiente interior. También se propone el uso de la estrategia de ventilación cruzada, propuesta por ventanas que ayuden, que proporcionen el flujo del aire y que las corrientes mejoren las condiciones climáticas del interior de la casa. Innovación. En este apartado creamos el diseño de interior de muros de ladrillo sombra con el propósito de brindar espacio, un remate visual y muy agradable. Y cortinas de carrizo dentro del área del sur de Jalisco y en estas delegaciones. Es muy común la elaboración artesanal de mobiliario, por lo cual desarrollaremos este tipo de cortina de carrizo para brindar intimidad en el espacio y darle un uso a esta material. Prioridad regional. Los materiales utilizados serán proporcionados de las localidades cercanas con un rango de 30 kilómetros a la redonda de la zona sur de Jalisco. Después de complementar la investigación con nuestros planos y las estrategias propuestas anteriormente, se realizó un modelo en 3D que nos ayudará a mostrar nuestra idea de manera gráfica. Y aquí vemos el alzado principal, que aquí tienen nuestro celosía de ladrillos reutilizados y la propuesta de área verde. Y aquí vemos la planta de conjunto, perdón. Y aquí los paneles, también la celosía que ayudará a la filtración del sol y nuestra terraza. Y aquí vista de cerca la fachada principal. El interior y nuestra terraza con un área verde de patio. La habitación principal con su... Y como recomendaciones, pues durante el desarrollo de este proyecto enfocado a la arquitectura sustentable, se identificó que existe el tema de bioclima, que tiene gran relación, además de ser importante, el cual puede ser investigado más a fondo para analizar con mayor profundidad el entorno en el que se desarrolla. Y ya por terminar con nuestra conclusión, en base a la investigación que se llevó a cabo en la zona sur de Jalisco, observamos que efectivamente sí es factible hacer uso de esta arquitectura dentro de estos municipios para mejorar las condiciones y proporcionar a la sociedad una solución a dicha problemática. Y bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas de documentos que nos apoyamos para la elaboración de esta investigación y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Durante el desarrollo de este proyecto enfocado a la arquitectura sustentable, se identificó que existe